Entonces, mis estimados alumnos, ya estamos llegando al final de este curso. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir estas 3 sesiones de la siguiente manera. Hoy vamos a hacer un pequeño barrido de cómo se hace un proceso de exportación. El próximo viernes, cómo se realiza un proceso de importación. Y finalmente vamos a hacer la última sesión de cómo realizar un estudio de marketing internacional. Y ya con eso, pues estaríamos terminando nuestro diplomado en gerencia en comercio exterior. Entonces, pasos para realizar un proceso de exportación, pues seguramente ustedes ya los conocen, ya los han revisado pues dentro del pensum de su carrera, pero sin embargo hoy vamos a hacer un breve recuento de cuáles son los pasos, algunos de los más relevantes. Entonces, pasos para realizar un proceso de exportación. Primero, tener al día los documentos como exportador. Ese sería el primer paso. Siguiente paso, la elaboración de la ficha técnica. Tercer paso, la ubicación de la subpartida arancelaria. Cuarto paso, la negociación, las exigencias aduaneras, las exigencias cambiarias. Entonces arranquemos con el primer paso. Tener al día todos los documentos como exportador. Entonces la recomendación, sobre todo cuando uno está haciendo procesos de exportación, ¿cierto? Y tiene que facturar, tiene que hacer parte del régimen común, ¿cierto? Es que se haga la creación y la conformación de la empresa como tal, con el fin de que efectivamente se pueda facturar y efectivamente pues usted, en este caso la DIAN puede hacer seguimiento de esas operaciones de comercio exterior que usted va a empezar a hacer. Bien, ¿vale? Entonces, lo primero que se tendría que hacer, tanto para proceso de importación como proceso de exportación, es la actualización del RUT. Entonces, en este momento, mis estimados alumnos, yo les estoy presentando el RUT de mi empresa. Mi empresa se llama Colombian Market. Entonces, si uno quiere hacer una operación, o exportar o importar, lo primero que se tendría que hacer es, dentro de las actividades económicas de la empresa, incluir una de las actividades económicas, no necesariamente tiene que ser la principal, sino las actividades secundarias en donde se evidencie que se va a empezar a hacer operaciones de compra y venta internacional. Ese sería el primer paso. El segundo es que en el código 53, donde están las responsabilidades, calidades y atributos, ¿cierto? Que son las obligaciones que la DIAN va a empezarle a hacer a usted como exportador y como importador seguimiento. Entonces sería aquí, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Actualizar la casilla número 10 como obligado aduanero con el fin de que pueda empezar a hacer esas operaciones de comercio exterior. Y finalmente, en el código 54 tiene que actualizar los numerales 22 y 23. Digamos que esa sería como el primer paso que usted debería tener en cuenta al momento de hacer en este caso, un proceso de exportación. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso como tal, la DIAN, apenas usted arranque su proceso, el agente de aduanas lo primero que le va a pedir a usted es que usted tenga el RUT actualizado. Entonces, por ende, usted tiene que actualizarlo con las casillas de obligado aduanero. Entonces, puede ser persona natural siempre y cuando haga parte del régimen común y pueda facturar. ¿Por qué, Luisa? Porque digamos que el sustento, ¿cierto? Uno de los documentos claves en un proceso de exportación es la factura comercial y solamente los que hacen parte del régimen común son los que pueden facturar. Entonces, para que lo tengamos ahí como muy presente. Entonces, ese sería como el primer documento pues, que deberíamos tener. El segundo paso es la elaboración de la ficha técnica. Entonces, esa es una herramienta fundamental para el exportador, ya que va a poder informar a la contraparte, pues que está en el otro país, de manera sencilla y clara, ¿cierto? La información más relevante de ese producto que usted tiene la intención de venderlo en el exterior. Entonces, usted va a encontrar ahí la identificación del producto, la información técnica, la información comercial y muy importante, los aspectos
aduaneros, en este caso arancelarios, con el fin de que tanto usted como con la contraparte sepan, ¿cierto? Pues cuáles son los vistos buenos que se deben cumplir tanto en Colombia como en el exterior. Entonces acá, mis estimados alumnos, ustedes están viendo a continuación la ficha técnica de un empresario. Esta es una empresa que es de Cali, con la cual nosotros pues estuvimos trabajando. Empresa que pues tiene toda la intención o está caminando o está yendo hacia el proceso de internacionalización hacia los Estados Unidos. Es muy importante que en esta ficha técnica esté la clasificación de la subpartida arancelaria, que en este caso es la 2007-9991. ¿Listo? Entonces, retomando lo que hemos visto en anteriores sesiones y lo que vamos a ver en la última sesión de temas de marketing internacional, claramente ellos están vendiendo mermeladas, que es lo que vamos a ver aquí abajo, ¿cierto? La marca se llama Malky. Entonces, mermeladas, pues hay muchas empresas que venden mermeladas. Ahora toca mirar cuál es ese valor agregado, ese plus que permite de que haya un valor diferenciador en las mermeladas que vende este empresario. ¿Listo? Entonces, ellos se están enfocando en tres líneas de producto, ¿cierto? Que según ellos, si lo vamos a mirar a continuación, pues generan un valor agregado con las mezclas que se están haciendo. Entonces, la primera de las líneas es frutos del bosque, la segunda frutos del sol y la tercera es mezcla exótica. Entonces, las mezclas son mora, fresa, uva, azúcar, semillas de amaranto, pectina y vitamina C. La segunda de las referencias viene con mango, maracuyá, uchuva, azúcar, semillas de chía, pectina y vitamina C. Y la última de las mezclas o de las presentaciones es la mezcla exótica, donde está integrado por el lulo, la fresa, el azúcar, las semillas de chía, pectina y vitamina C. Entonces, digamos que este exportador como tal, pues le quiere apostar con el tema de las semillas de chía, teniendo en cuenta de que ahorita la gente se está cuidando más, está más en una onda fit. Entonces ellos piensan que por ese lado pues pueden generar un valor agregado en su producto. Lugar de elaboración está en Palmira Valle, en el Cauca. Y muy importante acá que esta información va a ser de relevancia para la contraparte que está en el exterior, la presentación comercial. Este caso es de 280 gramos. El tipo de envase es frascos de vidrio de boca ancha. El material del envase es vidrio y el tema del embalaje, que nuevamente es información vital tanto acá para allá, ¿cierto? Allá en el sentido que es la forma como yo va a llevar la mercancía y aquí también va a ser muy importante en el tema de que va a servir para la gente de carga con el fin de que pueda cotizar el flete internacional, lo mismo el transporte local interno, en este caso, saldría desde Cartagena, entonces ese traslado desde el Valle hasta Cartagena. Entonces dice acá que son cajas de 24 unidades de 280 gramos, dimensiones de largo por 40, ancho por 27, alto 12 centímetros, peso bruto 10.5 kilos por caja. Muy importante las condiciones de conservación, ¿cierto? Con el fin de que el producto pueda mantener sus propiedades. Entonces dice aquí que una vez abierto el frasco, se debe mantener en refrigeración y consumir en el menor tiempo posible. Vida útil 18 meses, ¿cierto? Grupo poblacional a donde están apuntando ellos, a todas las personas y ojo acá. Así como lo veíamos en la sesión anterior, y aquí vamos a mirar otra vez, vamos a repasar el tema de la clasificación de la subpartida arancelaria, muy importante porque me va a determinar los vistos buenos que tengo que cumplir acá y los que tengo que cumplir allá. Entonces, al ser un producto alimenticio, que claramente, como su nombre lo dice, va para el consumo humano, se tiene que tener un visto bueno del INVIMA. Ellos ya lo tienen, ustedes están viendo acá el número que ellos pues sacaron. Y por otro lado, en Estados Unidos, pues está la entidad que se llama el FDA, ¿cierto? Que es como un símil del INVIMA, ¿cierto? El INVIMA de Estados Unidos, en donde también se tiene que tener listo ese visto bueno con el fin de que pueda ingresar este producto a los Estados Unidos.
Entonces se tiene que cumplir acá en Colombia, la regulación se tiene que cumplir en Estados Unidos con el fin de que no vaya a haber ningún problema en esa exportación. En este caso puntual de este producto, ¿cierto? La normatividad allá en Estados Unidos obliga de que venga la información nutricional, en este caso tiene que venir en el idioma inglés. Entonces, muy importante, mis estimados estudiantes, de que la la ficha técnica tenga esta información, sea muy clara, pero de igual forma sea muy completa con el fin de que se pueda, en este caso, avanzar en esta negociación internacional como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos acá? La ubicación de la subpartida arancelaria, que esto lo acabo de mencionar, lo mencioné la sesión pasada, es a 10 dígitos. Recordemos que a nivel internacional son a 6 dígitos, pero en Colombia la clasificación de la subpartida arancelaria tiene que ir a sus 10 dígitos. Como lo hablamos también creo que la semana pasada, pues usted se tiene que ir al decreto 2153 del 26 de diciembre del 2016 con el fin de poder hacer la clasificación de la subpartida arancelaria. Entonces me imagino que ustedes esto ya lo vieron con algunos de sus docentes, ¿cierto? Entonces usted se va a su arancel de aduanas, ¿cierto? Y empieza a revisarlo, y aquí van desde los productos más sencillos hasta los productos más complejos. Entonces seguramente con sus docentes ustedes revisaron que aquí hay unas reglas de clasificación arancelaria, pero de igual manera, pues si usted no es muy conocedor, dice acá, las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 reglas, ¿cierto? Entonces, si usted no es muy conocedor del tema, ¿cierto? Para que usted, por usted mismo haga la clasificación de la subpartida arancelaria, pues la sugerencia es que usted utilice los servicios de la DIAN, que le van a cobrar medio salario mínimo legal mensual vigente, o usted utilice los servicios de un agente de aduanas. Aquí estoy colocando unos valores estimados en donde ellos le van a hacer pues la labor, y usted puede estar como más tranquilo al momento de clasificar a su partida arancelaria, porque este es un dato determinante con el fin de que usted pueda sacar la mercancía de acá de Colombia y la pueda ingresar al exterior, ¿cierto? Entonces, es importante la subpartida arancelaria porque va a poder determinar los aranceles de ingreso, ¿cierto? En este caso, recordemos que cuando estamos hablando de exportaciones, para sacar la mercancía de Colombia no se tiene que pagar ningún impuesto, sino es el país en el que se está ingresando, ¿cierto? Entonces, es importante mirar los aranceles a pagar, importante revisar en los acuerdos de libre comercio que tiene firmados Colombia, que en este momento son 17 a la fecha, si la subpartida arancelaria tiene alguna preferencia con el fin de que vaya, pues ingrese de manera más competitiva. Entonces, revisemos los acuerdos comerciales y revisemos de la competencia, ¿cierto? Si nuestros productos, creo que la vez pasada estábamos viendo el tema del aguacateja, si no estoy mal, y vimos que Colombia vendía a los Países Bajos, pero tenemos competencia en Chile, tenemos competencia en Perú, entonces es importante ver si estos países tienen TLC con el país que yo esté negociando en el exterior, y si ellos tienen preferencias arancelarias, esto permitirá ver qué tan competitivos somos. Y de igual manera, tener en cuenta el tema de las barreras no arancelarias, sanitarias, fitosanitarias, normas técnicas, ya que es una regulación que se debe cumplir antes, pues, de empezar la negociación como tal. Entonces, muy interesante lo que vimos del empresario, la ficha técnica del empresario de Cali, porque ellos saben que su mercado objetivo son los Estados Unidos, todavía no han exportado, pero ya tienen el registro con la entidad americana. Entonces, digamos que ellos están haciendo el proceso de manera correcta, ¿vale? Entonces, aquí ya vimos el tema de los acuerdos de libre comercio, el tema de los vistos buenos, es importante que sea cumpliendo esa regulación. Entonces, ¿qué debemos tener aquí para hacer la correcta clasificación del producto? Entonces, esta información seguramente se la va a pedir su agente de aduanas, la ficha técnica, ¿cierto? Las fotos de los productos, el cuadro de descripciones mínimas. Entonces, acá tengo un ejemplo. Entonces, normalmente lo que hace el agente de aduanas, le envía un Excel a usted como exportador
para que diga el nombre técnico del producto, la marca, la referencia, el uso, el destino. Usted le suma a esto el tema de su ficha técnica, unas fotos, unos catálogos, para que posteriormente se haga la correcta clasificación de la subpartida arancelaria, ¿vale? Entonces aquí también vamos a hablar del tema de la negociación, ¿cierto? Usted está acá en Colombia, quiere vender su producto al exterior, ¿cierto? Y como lo vimos en algunas de las sesiones, muy importante el tema del costeo, ¿cierto? Para posteriormente poder sacar el precio final de su producto y tener en cuenta que aquí estamos manejando una cadena de suministro donde hay diferentes actores que se están interrelacionando, actores acá en Colombia, ¿cierto? Primero usted como exportador, posteriormente el transportista local, el agente de aduanas, el agente de carga, posteriormente está allá su contraparte, que también tiene que contratar un agente de aduanas, también tiene que hacer el traslado. Entonces es muy importante que cada uno de los actores que están siendo parte de esa cadena de suministro en lo posible, pues sean los mejores que se puedan acorde al presupuesto que se tenga. Entonces, muy importante el tema de en esta negociación, el tema de los Incoterms. Ahorita tengo un ejercicio de ejemplo para que seamos revisando. Dentro de del tema de la negociación internacional, usted arranca y se sienta con su contraparte, ¿cierto? Entonces arranca esa negociación y hay que empezar a revisar cuál es la postura, ¿cierto? Que cada una de las partes se empieza a tener. Entonces la posición de partida, muy seguramente, como usted es el exportador, usted arrancará a tomar la palabra porque usted es el que va a explicar ya sea su producto o servicio que usted quiere vender a nivel internacional. Entonces digamos que usted como exportador, entre comillas, tiene la sartén por el banco porque usted es el que se va a tomar la palabra, ¿cierto? Va a explicar su producto o servicio y seguramente usted podrá analizar, ¿cierto? En ese punto, pues cómo es la receptividad de su contraparte que está en el exterior. Hay una posición de ruptura, ¿cierto? Porque al momento que usted haga su lista de precios, usted determinará hasta dónde podrá llegar en la negociación, ¿cierto? Entonces es muy importante, mi estimado alumno, que se llegue con la lista de precios con el fin de determinar usted hasta dónde puede llegar y usted llega a un punto en que dice, no puedo continuar negociando porque entonces ya no sería, pues, pues ya pues el negocio no sería rentable. Y posteriormente tenemos una posición de espera, que eso pasa en toda negociación, donde se empiezan a cruzar las propuestas, se analizan, se revisan antes de, ¿cierto? Decir me paro de la mesa o continúo. Entonces es muy importante tener eso totalmente claro. Entonces, acá tenemos una prenegociación, una entrada cuando ya se hace la presentación como tal. Importante siempre, mis estimados alumnos, independientemente que se logre llegar a buen puerto con esa negociación como tal, establecer buenas relaciones, porque de pronto ese negocio no se cierra hoy, pero más adelante se puede cerrar. Entonces es muy importante siempre dejar esas puertas abiertas. ¿Listo? Reformular las estrategias iniciales. Usted va con un plan de trabajo. Así como lo vimos en uno de los videos, ¿cierto? En el momento de sentarse a hacer negocios internacionales, obviamente usted piensa una cosa, su contraparte también está pensando otra, entonces la misma negociación hay que reformular, hay que hacer los ajustes, regateo, concesiones, entonces mirar usted hasta dónde puede llegar con esa negociación, llegar a un acuerdo, pues eso sería pues lo que se espera al momento de hacer negocios internacionales. ¿Listo? Entonces es muy importante el tema de las modalidades de pago. Seguramente si usted está arrancando, ¿cierto? Con su cliente en el exterior, pues usted dirá, bueno, yo no lo conozco, arranquemos con pagos con anticipos, posteriormente se puede negociar temas de cartas de crédito, ya si usted le tiene mucha más confianza, podríamos decir que se le podría otorgar el tiempo. Y muy importante el tema de los tiempos, que ese es un tema que usted tiene que manejar y tiene que saberlo manejar muy bien en su cadena de suministro. Usted pueda manejar esos tiempos de entrega
porque lo que usted necesita como exportador es tener un muy buen producto que llegue, ¿cierto? En las condiciones requeridas por su cliente en el exterior, en los tiempos acordados y tratar que en esa cadena de suministro reducir precisamente esos costos logísticos. Entonces acá tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo preparar una cotización internacional para exportar? Entonces, información de la empresa, información del producto, empaque y embalaje, cantidad mínima de pedido, el tema de los 5 términos que es vital, puerto, aeropuerto, despacho, el tema del precio, términos de pago, tiempo de elaboración y despacho y el tema de la clasificación de la subpartida arancelaria. Entonces acá vamos a mirar dos ejemplos. Uno que tenemos de la misma empresa, ¿sí? Que está vendiendo o pretende vender el tema de sus mermeladas al exterior. Entonces miremos qué es lo que tiene en su cotización. Lo primero es que ha determinado que por estrategia solamente está vendiendo de momento, solamente vende X-Word, ¿cierto? Para cada una de sus presentaciones. Una es frutos del bosque y la otra es frutos del sol, ¿cierto? Y la otra la mezcla exótica. Desde momento solamente vende Export. Entonces recordemos que es Export en este caso. Entonces ellos hacen la producción, el alistamiento, lo dejan en la bodega en Palmira y de ahí en adelante su contraparte tendría que encargarse, ¿cierto? De todos los costos, riesgos y responsabilidades. Muy importante acá porque esto hace parte de la negociación y esto hace parte del compromiso. Entonces, este cliente, este exportador está diciendo que en la fabricación se va a demorar 10 días si es un pallet, ¿sí? Entonces, y si llega a vender un contenedor, el tiempo de entrega son 60 días. Entonces, miremos el tema de los precios, ¿cierto? Si la venta se hace por pallet de una de las referencias es 1.74, pero si es un contenedor es 1.56. De la otra referencia, si es un pallet es 1.62 y si es un contenedor es 1.45. Entonces ahí esto es bastante claro, ¿cierto? Que entre mayor volumen a él le compren, ¿cierto? Él puede dar un mejor precio. Claramente sus costos se van a reducir, por ende puede brindar un mejor precio. Entonces esto es importante en el tema de la negociación internacional. Entonces, ¿qué está diciendo a él? Y aquí ojo con el tema de las cantidades. Está diciendo que un pallet, ¿cierto? Que tiene las medidas de 1 por 1,20, ¿cierto? Está diciendo que va a equivaler a 160 cajas de 24 unidades por un total de 3.840 unidades. Entonces, si él logra negociar un pallet, en un pallet vienen 3.840 frasquitos de mermelada. ¿Listo? Ahora, si es un contenedor de 20, ¿cierto? En ese contenedor de 20 pueden caber 1.600 cajas y en esas 1.600 cajas vienen 24 unidades en cada una de las cajas. Eso nos va a dar 38.400 unidades. Entonces, para que eso es una información clave que en una negociación se le van a preguntar. Entonces, toca tener muy claro, bueno, yo le estoy vendiendo a usted un pallet y en un pallet vienen 3.840 unidades. O yo le puedo vender un contenedor y ese contenedor viene en 3.840 unidades y él tiene totalmente claro que él solamente recibe anticipo del 100%. Entonces están las especificaciones, si es un export, en donde tendrían que recoger el tema de la mercancía. Dice acá que los precios del pallet son con base en los pedidos de un pallet por referencia. El validez de la oferta son 30 días calendario. Capacidad instalada, un contenedor cada 2 meses. Eso es supremamente importante, mi estimado alumno, de que el exportador tenga mucha claridad con su contraparte respecto a los tiempos en que se puede comprometer. Y dice tiempos de entrega, días hábiles una vez recibido el anticipo. Entonces espero que este tema, esta cotización les quede a ustedes totalmente claro. Esto es lo que debería hacer pues todo exportador como tal. Entonces acá tengo otro ejercicio en Excel, ¿cierto? En este caso, una empresa de marroquinería, ¿cierto? Que quiere vender los bolsitos que usted está viendo a continuación, ¿cierto?
los quiere vender de Colombia a que lleguen a México, medio de transporte marítimo. Entonces, en este caso, saldría de Buenaventura, llegaría a Manzanillo, ¿cierto? Son 100 bolsitos los que se quieren vender, ¿sí? Cada bolsito vale 75.000. El costo de cada bolso es de 75.000. Si son 1.000, ¿cierto? El costo total va a ser de 75 millones. 3.000 bolsos me cuestan 75 millones. Ahora ese exportador tiene que colocar un margen de cuánto es lo que se quiere ganar por cada bolso. En este caso, su margen es del 50%. Eso quiere decir que su margen de utilidad son de 37.500.000 pesos. ¿Listo? Obviamente, si nos queremos ir por la negociación Export, hay unos costos de empaque, embalaje, ¿cierto? Entonces son de 7.500.000 para dejar listo esos 1.000 bolsitos, ¿vale? Entonces se suma el costo de producción, el margen de utilidad, los costos de empaque y embalaje, y el precio export en pesos es de 120 millones. Ahora, ¿qué dice él? Yo necesito pasar eso a dólares, lo revisa el tema de la TRM y será de 35.294 dólares su precio export. Eso es lo que está negociando el México con el mexicano en la negociación que estamos viendo con el tema de las mermeladas. Pero resulta y pasa que la contraparte en México me dice, no, yo no quiero negociar así con usted, yo necesito que usted me lo deje en el puerto de Buenaventura a bordo del buque. En este caso sería una negociación FOB. Entonces toca sumarle el transporte local, que es un inland, la intermediación aduanera, que son los trámites de exportación, 400 dólares, gastos en origen, 1.000 dólares, para un valor FOB de 37.494. Pero en medio de esa negociación llegan a un acuerdo, un consenso, de que quien debe pagar el flete internacional más un seguro con cobertura mínima, ¿cierto? En este caso sería el exportador como tal, ¿listo? Entonces sería el valor FOB más flete internacional Buenaventura Manzanillo, 2.000 dólares, más el seguro, el valor CIF va a ser de 39.574. Pero dentro de la negociación, dice aquí el importador en México, yo estoy acá ubicado en el DF, yo hago el negocio con ustedes, si me dejan aquí, ¿cierto? En el camión, listo para hacer el descargue. Entonces aquí el exportador tiene que asumir el tema de los impuestos a pagar, una intermediación aduanera para hacer la nacionalización en México y el inland, ¿cierto? El transporte local de llevar la mercancía desde Manzanillo hasta, en este caso sería el Distrito Federal, ¿cierto? Entonces el valor de EP va a ser de 47.906. Entonces acá empezamos a revisar. El valor export de un bolso, ¿de cuánto sería? 35.29. El valor FOB 37.49, el valor CIF 39.57, el valor DEP 47.91. Entonces, dentro de esta negociación se tiene que colocar de acuerdo sobre quién va a asumir pues cada uno de las responsabilidades, costos y riesgos dentro de esta negociación como tal, ¿vale? Entonces, vamos al paso 5, que son las exigencias aduaneras. En este caso vamos a mirar rápidamente algunas de las diferentes modalidades y regímenes de exportación. Entonces, mis estimados alumnos, antes de creería yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, antes de pensar de que yo voy a hacer una gran exportación, ¿cierto? Antes de pensar de que yo, se los digo en el caso de las mermeladas, en donde se quiso hacer apertura en Perú, antes de poder vender un pallet, se tuvo que enviar una muestra sin valor comercial para que la contraparte revisara el producto, hiciera una especie de estudio de mercado y viera cuál era la receptividad en este caso de las mermeladas. Entonces, para hacer un proceso de internacionalización, creería uno que la primera modalidad sería la modalidad de muestra sin valor comercial. Entonces, es muy importante, como ustedes lo saben, de que uno se dirija, ¿cierto? A la legislación aduanera, en este caso decreto 1165, resolución 46 del 2019, decreto 360 del 7 de abril del 2021 para saber cómo hacer una exportación de muestras sin valor comercial.
Entonces, como ustedes sabrán, se puede ingresar por este régimen siempre y cuando dentro de un año no se exceda la cuota de $10,000. Entonces, usted puede enviar sus muestras, ¿cierto? Pero en un año no puede exceder de $10,000 o si no, posiblemente a usted le van a cambiar el régimen. ¿Qué no puede ingresar usted o qué no puede enviar o puede hacer parte de las muestras sin valor comercial? El tema del café, ¿cierto? Para que salga como muestra, tiene que tener el aval de la Federación Nacional de Cafeteros, de los cafeteros, Federación Nacional de Cafeteros, las esmeraldas, los artículos manufacturados de materiales preciosos, el oro y sus aleaciones, platino y metales del grupo platino, cenizas de orfebrería, residuos o desperdicios de oro, productos minerales con concentrados auríferos, plata y platino, plasma humano, órganos humanos, etcétera. Usted sabe que estos productos no los puede enviar como muestra sin valor comercial. Debes tener en cuenta de que si estamos hablando de la normatividad o el trámite como tal, es a través de una declaración de exportación simplificada con el fin de que usted pueda sacar la mercancía sin inconvenientes y en caso, dado caso que se necesita algún tipo de vistos buenos, autorizaciones o licencias, se tiene que cumplir como tal. Entonces aquí ya hablamos del régimen de muestras sin valor comercial. Entonces, usted como también lo puede sacar de Colombia al exterior a través del régimen de tráfico postal y envíos urgentes. Entonces, tráfico postal, recordemos que es cuando nosotros utilizamos los servicios de 472 que he escuchado pues excelentes referencias cuando estamos hablando de procesos de exportación o empresas de mensajería como lo puede ser DHL, UPS, FedEx, ¿cierto? Pues que también se encargarán de llevarle al exterior esa paquetería, esa encomienda, esos documentos. Se puede sacar esta mercancía por este régimen de exportación siempre y cuando no excedan los $5,000 de los Estados Unidos de Norteamérica y claramente se cumplan los vistos buenos, licencias o autorizaciones en dado caso que se requiera. ¿Listo? Ahora, hablemos de este otro régimen de exportación o esta otra modalidad, que es la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Entonces, muy seguramente, mis estimados alumnos, esta es una ventana, ¿cierto? Para dar a conocer productos de exportación en el exterior, ¿cierto? O los productos colombianos para promoverlos en el exterior. Hace poco me estuvo contactando la gobernación de Cundinamarca para que varios empresarios pues de la región participaran en una feria en Italia y pudieran dar a conocer sus productos. Entonces, ¿usted cómo sacaría esa mercancía? A través de este régimen, donde la mercancía sale temporalmente del país, ¿cierto? Para participar en una feria, ¿cierto? Y cuando se termine la feria, pues retornará al Colombia sin ningún cambio, ninguna modificación de los productos. Ahora, si dentro de esa feria se llega a generar algún tipo de negocio, ¿cierto? Claramente se puede cambiar el régimen de exportación temporal a exportación definitiva con el fin de poder generar esas ventas a nivel internacional. Ahora, ¿en dónde más usted utiliza esta modalidad de exportación temporal para reimportación del mismo estado? Claramente lo que pasó el día de ayer, ¿cierto? En el partido, ¿cierto? O en el canal Caracol, que son los que tienen los derechos para transmitir los partidos de la Selección Colombia. Entonces, el día de ayer jugó Colombia contra Uruguay. Ellos tuvieron que trasladarse a Uruguay, ¿cierto? Para transmitir el partido. Todo esto de lo que fueron los equipos, los micrófonos, las cámaras, ¿cierto? Tuvieron que sacarlas de Colombia, ¿cierto? Al Uruguay para posteriormente, cuando se termine el partido, todo el equipo del Gol Caracol volvió a Colombia con los mismos equipos. Entonces, para que lo tengamos aquí muy presente. ¿Qué más tenemos acá, mis estimados alumnos? El tema de ya, ¿cierto? Entonces estamos acá por fases. Muestras sin valor comercial, ¿cierto? El régimen de exportación por tráfico postal y envíos urgentes. El tema de exportación temporal para importación en el mismo estado, si un empresario quiere dar a conocer sus productos en el exterior. Y finalmente tenemos la exportación definitiva, que es cuando efectivamente acá sale la mercancía del territorio aduanero nacional de manera definitiva, porque aquí podemos decir que se realizó una venta en el exterior como tal.
Entonces, aquí vemos un cuadrito que nos explica cómo sería el paso para generar esa exportación. Entonces, está el exportador, ¿cierto? Que entrega la carga. Recordemos acá que la carga puede salir por zona, pues va a salir por una zona primaria, ¿cierto? Por un puerto, un aeropuerto o por un cruce de frontera. Posteriormente se va a contratar a un agente de aduanas, ¿cierto? Para que sea representándolo ante la DIAN y sea colaborándole en todo este proceso. Entonces, el agente de aduanas va a ingresar a la plataforma de la DIAN y va a emitir una solicitud de autorización de embarque, una SAE, ¿listo? Que será el primer paso para realizar ese proceso de exportación pues de manera aduanera. Entonces, en este caso, se tendrá un mes de vigencia por prorrogable por otro mes de vigencia adicional para que finalice el proceso de exportación y la mercancía salga rumbo al exterior. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Dentro de ese proceso se tienen que remitir los documentos de exportación que los vamos a ver a continuación. Una vez la mercancía se encuentre en la zona primaria, ¿cierto? Se procederá a hacer inspección, esa puede ser física o documental. Muy seguramente cuando es una primera exportación, la DIAN quiere saber usted qué quiere sacar o qué va a sacar del territorio aduanero nacional hacia el exterior. En primera instancia será física, si ya la DIAN empieza a conocerlo usted como exportador y empieza a tener trayectoria, únicamente le pedirán los documentos. Y ya con eso ya usted puede sacar su mercancía al exterior. Si finaliza de manera exitosa el proceso de exportación, saliendo de la mercancía del territorio aduanero nacional al exterior, la solicitud de autorización de embarque se convertirá en un DEX como tal. Entonces, para que lo tengamos muy presente, y aquí quiero mirar con ustedes el tema de los diferentes documentos, en este caso, documentos de exportación. Entonces, vamos aquí a revisar algunos. El primero es el tema de la factura. Entonces, aquí una de las preguntas que ustedes me hacían, miren, acá se está facturando y esto es una facturación electrónica. Entonces, si de pronto usted ha tenido acercamientos a estas plataformas de facturación electrónica, cuando usted entra a los diferentes módulos, le dice si es una factura nacional para un cliente nacional o para un cliente del extranjero. En este caso, se va a facturar electrónicamente para un cliente que está en el exterior. Entonces, ¿dónde está ese cliente en el exterior? Dice que está en la República Dominicana. ¿Listo? Entonces, aquí empezamos a revisar la factura. Aquí están los códigos, las descripciones, las cantidades, el valor. El total a pagar dice acá que es de $29,157.73. ¿Listo? Vamos a ver qué otra información está acá. Esta es una negociación CIF. Entonces, acá dice que el valor FOB es de $28,280.69. El flete es de $777. El seguro es de $100. El valor CIF es de $29,157.69. Entonces, para este exportador, ¿cómo se llama este exportador? Subamos acá y lo revisamos, que es Prefacero, que está diciendo esa negociación CIF, que tiene la responsabilidad de la producción, del alistamiento, de los trámites de exportación. En este caso se va a salir por Cartagena, porque va a República Dominicana, tiene que salir por Cartagena, ¿cierto? Negociación CIF es únicamente para medio de transporte marítimo, entonces pagar el transporte internacional para que llegue a la República Dominicana con un seguro con cobertura mínima en dado caso de que la mercancía pues llegue a tener algún inconveniente como tal. Entonces, para que lo tengamos acá bien presente. Muy importante el tema del certificado de origen. Entonces, el certificado de origen se emite siempre y cuando se tenga un TLC firmado, ¿cierto? Con el país con el que yo estoy negociando y si en este caso la subpartida arancelaria tiene una preferencia arancelaria. Entonces, en la subpartida arancelaria tiene una preferencia con tema de aranceles. ¿Listo? Entonces, en este caso les estoy mostrando las imágenes de un certificado de origen, en este caso entre Colombia y Costa Rica, teniendo en cuenta que tenemos un TLC firmado con ellos.
¿Listo? El tema del Bill of Lading, entonces recordemos rápidamente que el documento de transporte marítimo es el Bill of Lading, documento de transporte aéreo es la guía aérea, el Air Will Be, y si es documento de transporte terrestre es la carta aporte. Entonces es muy importante aquí el tema de la información, en este caso del proveedor, que somos nosotros, del cliente en el exterior, ¿cierto? Y aquí informaciones como el peso bruto, las dimensiones que tiene que coincidir con la información que se incluyó en la lista de empaque. Aquí las características del producto como tal también deben coincidir con la información que se incluyó en este caso en la factura comercial, tanto en la factura comercial como en la lista de empaque. Y la declaración de exportación que estamos viendo a continuación, que es el DEX, que va a recopilar la información que se incluyó en los demás documentos. Factura, lista de empaque, documento de transporte. Entonces acá tenemos datos del exportador, el declarante, que en este caso es la agencia de aduanas que está colaborando para realizar los trámites de exportación. En este caso, la agencia de aduanas es Colmas, ¿cierto? El destinatario, que es ese cliente que se tiene en República Dominicana. Entonces es muy importante diligenciar completamente el tema de la declaración de exportación correctamente. Aquí pues se va a recibir la ayuda, en este caso, del agente de aduanas con el fin de no incurrir en ningún tipo de errores. Y finalmente tenemos el paso 6, que son las exigencias cambiarias. Pues ojo acá, mis estimados alumnos. ¿Qué va a pasar? Que usted en esta negociación, como lo vimos anteriormente, usted está negociando en dólares, pero dice la normatividad cambiaria que por temas de una venta internacional, de un proceso de exportación, usted no se puede quedar con esos dólares, sino que usted está obligado a ir al mercado cambiario con el fin de canalizar esas divisas, negociarlas para convertir en esos dólares, convertirlos a pesos colombianos. Dice acá que usted tiene, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su recibo, correspondiente tanto a exportaciones ya realizadas como a las recibidas en calidad de pago anticipado. Eso quiere decir que usted recibió esos dólares y tiene hasta un máximo de 6 meses para poder convertir esos dólares o esas divisas con las que usted está negociando, las pueda convertir en dólares, en este caso a pesos. Entonces, para usted hacer esa canalización de las divisas, tiene los intermediarios del mercado cambiario, o usted también puede recibir ese dinero en una cuenta de compensación. Entonces, ¿cuáles son los intermediarios del mercado cambiario? Los bancos comerciales, cooperativas financieras, sociedades comisionistas de bolsa, bancos hipotecarios, Bancoldex, las casas de cambio, corporaciones financieras. ¿Cuál es el que normalmente se utiliza? El banco comercial. Entonces usted le va a dar la cuenta suya, ¿cierto? A su cliente en el exterior para que pues le consigne en su banco de confianza y usted posteriormente pueda hacer la conversión, en este caso, de esos dólares a pesos, diligenciando el formulario número 2, declaración de cambio. ¿Listo? Entonces dice acá, ¿cierto? Que si usted recibe pago de exportaciones de bienes con tarjeta de crédito internacional, usted tiene que diligenciar la declaración de cambio y va a tener que utilizar el numeral cambiario 1061 para que usted lo tenga muy presente. Ahora, si usted está recibiendo anticipos, ¿cierto? Usted recibe dinero antes de que la mercancía salga del territorio aduanero nacional hacia el exterior, usted tiene que diligenciar la declaración de cambio, formulario número 2, numeral cambiario 1050, con el fin de poder legalizar esas divisas que está recibiendo usted procedente del exterior. Claramente usted no puede aparecer, mi estimado alumno, con $50,000 porque sí, sino que la DIAN le va a decir, bueno, ¿usted por qué tiene $50,000? Entonces usted va a decir, bueno, porque yo hice una exportación al exterior. Entonces, ¿qué le va a decir la DIAN? Ah, bueno, usted hizo una exportación al exterior, déjeme ver la declaración de cambio. Entonces, la declaración de cambio va a ser un soporte, ¿cierto? Dentro de los documentos cambiarios. De igual forma, los documentos aduaneros, la factura, la lista de empaque, también van a servir de soporte con el fin de que usted pueda evidenciar que efectivamente hizo una venta internacional y que por ende tiene $50,000. ¿Listo?
Otra opción es que usted utilice una cuenta de compensación. Entonces, usted no tiene una cuenta, pues tiene una cuenta acá en Colombia, pero usted tiene una cuenta, no sé, en Panamá, en Estados Unidos, y usted le puede decir a su cliente en el exterior que no le consignen la cuenta que usted tiene acá en Colombia, sino la cuenta que usted tiene en el exterior, una cuenta en moneda extranjera. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el exportador lo primero que tiene que hacer es registrarla ante el Banco de la República, ¿sí? Con el formulario número 9, ¿cierto? Inscribe la cuenta y posteriormente con el formulario número 10, declaración de cambio, le va mostrando mensualmente a la DIAN cuáles son los movimientos que usted está teniendo con esa cuenta que tiene en el exterior. Entonces, tengamos muy en cuenta que tanto para los documentos aduaneros como los documentos cambiarios, usted está obligado a tenerlos por como mínimo 5 años con el fin, si en algún momento la DIAN se los llega a pedir, pues usted tenga esos soportes, ¿cierto? De esas ventas o esas compras internacionales como tal. Y muy importante el tema del principio de coincidencia, que la información que usted incluye en los documentos cambiarios, que en este caso es la declaración de cambio, pues tenga coincidencia con los documentos aduaneros, con la factura, la lista de empaque, el documento de transporte, con el fin de no tener ningún inconveniente en este caso con el tema de la DIAN. Entonces aquí vimos rápidamente en esta hora, mis estimados alumnos, la importancia de los documentos en un proceso de exportación, tener al día los documentos como exportador, vimos el tema del RUT, se me olvidó mostrarles el tema de la Cámara de Comercio, el tema de la elaboración de la ficha técnica, vimos algunas de las características que debe tener, la relevancia que tiene la ubicación de la subpartida arancelaria, el tema de la negociación, el tema de las cotizaciones, el tema de tener las listas de precios, las exigencias aduaneras, tanto aduaneras como cambiarias, con el fin de poder cerrar la exportación de manera exitosa y con eso estaríamos terminando la sesión del día de hoy, la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, mis estimados alumnos, preguntas. Aquí Luisa me pregunta de un formato. ¿Cuál formato, Luisa? De todos los Profe, que mostré. el que tenías el de costeo, el que nos mostraste del de ejemplo del bolso. ¿Del Excel? Claro, yo se los envío. Mañana se los paso. ¿Listo? Listo, Se profe, gracias. los, se los envío al correo electrónico. ¿Alguna otra pregunta o todo claro, mis estimados alumnos? Soy todo oídos, los escucho. Entonces, ustedes mientras que van pensando sus preguntas, creo que acá hay una pregunta. Jorge, te escuchamos. Profe, respecto a la presentación, yo digamos que siempre he tenido una inquietud con el tema de las cuentas de compensación y lo que es los intermediarios del mercado cambiario. Al momento de uno tener una cuenta de compensación, igual uno tiene que hacer, es decir, hay un paso adicional, significa tener un paso adicional porque pues su merced ya hablaba de Inscribirla y sí, mostrar los movimientos. exacto, el formato 9 y 10, ¿sí? Sí, Según. señor. Pero si yo quiero traer esas divisas, profe, entonces en ese caso, ¿cómo es el tema? Con un intermediario del mercado cambiario. Ok. O sea, digamos que eso es en el sentido en el que yo vaya a tener esas divisas ahí quieticas en el exterior. Sí, ahí las puedes dejar quieticas, pero mensualmente la DIAN te va a decir, bueno, ¿qué está pasando con esa cuenta en el exterior? Entonces uno tiene que pasar reportes mensuales con el formulario número 10. ¿Sí? Y Ok. si ya tú quieres pasarla acá, pues tienes que pues utilizar un intermediario del mercado cambiario, ¿cierto? Si es una operación de comercio exterior, pues toca diligenciar la declaración de cambio, formulario número 2. Listo, listo, profe, muchas gracias. Listo. Actividad evaluativa número 7. Uy, hay otra pregunta. ¿Quién? A ver, levantar la mano. Luisa, te escuchamos. Profe, yo tengo una pregunta y eso respecto como al proceso de la exportación que nos indicabas. Digamos, yo tengo entendido, o no sé si es para todos los procesos, que se debe realizar la inscripción de la empresa y los productos como ante la policía de antinarcóticos por medio de la UCE. Claro que sí, sobre todo cuando estamos haciendo la primera exportación. Entonces, allá, cuando estamos haciendo, te digo lo que yo he visto, sobre todo en el tema de exportaciones aéreas, precisamente como a ti no te conocen, ¿cierto?
y nosotros tenemos el gran problema, ¿cierto? Con el tema de la lucha antinarcóticos. Entonces, primeras exportaciones, Luisas, y demás alumnos, eso es un problema. De hecho, los agentes de carga le huyen mucho a los primeros exportadores porque no lo conocen y no quieren que la mercancía vaya contaminada, porque si la mercancía está contaminada, cuando digo contaminada va con droga, al primero que cogen es al auxiliar del agente de aduanas o el agente de carga que está ayudando con el trámite, ¿sí? Entonces, ese sería el primer paso, ¿cierto? De que el representante legal, ¿cierto? Vaya ante la policía antinarcóticos, le empiezan a mirar como cuál es el expediente que tiene, la empresa, le empiezan a revisar absolutamente todo con el fin, pues, de que nosotros como tenemos esa lucha, es el primero de tal vez obvie ese paso, que ese paso es muy importante. Muchas gracias, Luisa. Inscribir la empresa con el fin de que posteriormente la policía antinarcóticos revise y todo está en orden, pues se pueda continuar con el proceso de exportación. Pero es un paso fundamental y lo tiene que hacer el representante legal de la empresa. De acuerdo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados alumnos? Que levanten la manita. Este es el momento. Bueno, mientras que van pensando sus preguntas, vamos a mirar la actividad evaluativa número 7. Dice acá, realice una infografía donde enseñe los 4 regímenes aduaneros: importación, exportación, depósito aduanero, tránsito aduanero, con su respectivo significado, los cuales los pueden encontrar en el estatuto aduanero. Luego suba el archivo en PDF. ¿Listo? Entonces yo creo que no hay ningún problema, creo yo, en ese trabajo. De hecho, ya hay 2 alumnos que lo entregaron. El plazo máximo es mañana. Por favor, mis estimados alumnos, los que están conectados y los que van a ver el video. Ese tema, esas excusas, porque ahí me mandan muchas excusas. Hombre, si usted está planificando, yo creo que este curso aquí usted le enseña parte de comercio exterior a planificar. Si usted espera hasta el sábado, a las 10 de la noche para entregar el trabajo, seguramente algo le va a pasar. Ese tipo de excusas yo no las acepto porque para eso tienen una semana. Entonces yo quiero felicitar a las 2 personas de 22 que ya lo entregaron, que no van a esperar hasta mañana porque mañana pueden pasar mil cosas. Se fue la luz, y eso para mí no es una excusa, por eso, porque precisamente usted tiene que planificar y las fechas de entregas las coloqué desde el primer día de este diplomado. Entonces no se aceptan excusas de que pasó, porque precisamente usted tiene el tiempo suficiente. Entonces, si usted no alcanzó a entregar el trabajo, por favor, ni siquiera me escriba para decir de que yo le acepte el trabajo, porque no lo voy a permitir, porque tiene el tiempo para hacer el trabajo. Entonces, mi invitación es que usted, las 20 personas que no han hecho el trabajo, arránquenlo a hacer mañana, ¿cierto? Bien temprano, con el fin de que no se les vaya a generar ningún inconveniente, porque no voy a recibir más trabajos por fuera del plazo. ¿Listo? Entonces, para que quedemos claro con eso. ¿Listo, mis estimados alumnos? Eso es todo por el día de hoy. La próximo encuentro sincrónico lo vamos a tener el próximo viernes de 7 a 8. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos, un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Vale? Chao. Hasta luego.